Hola, buenas noches. En esta ocasión nos encontramos en la asignatura Neuroquímica y Psicofarmacología y mi nombre es Isaías Barrientos Trejo. Vamos a revisar la segunda unidad de esta asignatura. En la primera revisamos, como el nombre lo dice, la neuroquímica, todo el proceso todos los procesos que ocurren en la sinapsis, y lo revisamos a nivel metabólico, molecular, bioquímico. Entendimos cómo se llega a dar esta comunicación entre dos neuronas, que son las células del sistema nervioso, y todos los elementos que intervienen en el circuito de neurotransmisión. Lo vimos, como lo comentamos, a nivel químico, bioquímico, metabólico, y ahora vamos a ver qué ocurre en esta segunda parte del nombre, que es la psicofarmacología. ¿Qué ocurre cuando un agente externo interviene en esa comunicación neuroquímica y todo lo que se tiene que revisar de ese agente externo y de los efectos sobre el cuerpo humano? Y esto es lo que vamos a revisar en la unidad 2, los conceptos básicos de la psicofarmacología. Primero, en la primera sesión ya tuvimos una sesión de esta unidad donde vimos como objetivo conocer el encuadre y la forma de trabajo de la unidad 2. Eso ya lo revisamos, ya vimos en términos generales lo que vamos a hacer. Y en esta segunda unidad, en esta segunda sesión, vamos a trabajar sobre todo en los principios básicos de la psicofarmacología. Vamos a revisar conceptos básicos, vamos a revisar procesos, sobre todo los procesos farmacocinéticos y farmacodinámicos, que es lo que son los dos grandes campos que nos permiten entender todo lo que ocurre con el fármaco, tanto lo que el fármaco le hace al cuerpo como lo que el cuerpo le hace al fármaco. Y con esto vamos a poder entender los efectos que tienen los fármacos sobre el sistema nervioso central, particularmente sobre el proceso de sinapsis, y eso cómo se ve reflejado en la conducta y la salud del paciente. Y en esta unidad vamos a revisar que tenemos dos actividades que entregar, una escrita y una en un documento escrito en PDF, y la otra será una participación en el foro de reforzamiento, una doble participación en el foro de reforzamiento. En estas dos actividades, particularmente en la 1, vamos a revisar cómo un fármaco afecta directamente a la sinapsis. Nos vamos a centrar en específico en la sinapsis, en el momento en el que ya llegó el fármaco al sitio de acción y cómo altera ese proceso de comunicación. Y en el 2, en el foro de reforzamiento, vamos a revisar ya una visión más integrada, tanto de la farmacodinámica como de la farmacocinética. Retomamos nuestro problema prototípico, que es la población migrante y los efectos en la salud, en su salud mental. Y para esto tenemos que entender las condiciones en que se mueve esa población, todo su contexto y todo lo que implica formar parte de esta condición de vida. Pero no vamos a hacer el estudio poblacional y de la salud poblacional de los migrantes en su conjunto, sino en este caso vamos a agarrar a un paciente, un caso particular, y lo vamos a estudiar en nuestro incidente crítico. En el incidente crítico vamos a asumir que estamos en un albergue para los migrantes y ahí llega un paciente llamado Cherry. Este paciente tiene un trastorno del estado de ánimo y la adicción a las drogas por falta de acceso a medicamentos recetados. Y este paciente llega con ustedes, con cada uno de ustedes, y les pide su apoyo. Entonces vamos a asumir que somos un profesional de la salud, de la psicología, y lo vamos a apoyar. Para poderlo apoyar tenemos que contar con un corpus de conocimientos
Y de inicio, pues tenemos que preguntar, ¿qué es un fármaco? Estas preguntas nos ayudan a abordar, nos dan horizontes para abordar todos los temas que vamos a revisar en esta asignatura y para que nosotros nos preparemos para poder atender al paciente. Entonces, primero tenemos que entender por qué él tiene un problema de ánimo y de estado de ánimo y de adicción a drogas. Por lo tanto, tenemos que saber qué es una droga, o como diría eso, en Estados Unidos dicen droga, pero nosotros le decimos fármaco. De manera científica es un fármaco, que es un agente exógeno que introducimos a nuestro organismo y que nos ayuda a llevar a cabo, o más bien que lleva a cabo una función. No sé si nos ayuda o nos afecta, pero lleva a cabo una función al interior. Vamos a ver qué hace diferente a un psicofármaco de otros fármacos. La diferencia entre psicofármaco, fármaco y sustancia exógena que no tiene función de fármaco. Y cómo actúan los psicofármacos al interior de nuestro cuerpo. Eso lo vamos a revisar en estos procesos que comentamos y que estamos revisando en contenidos, que es lo que le hace el fármaco al cuerpo y lo que el cuerpo le hace al fármaco. Y por qué las personas pueden volverse adictas a sustancias como los fármacos. Esto lo vamos a poder comentar y desarrollar una vez que retomemos lo que vimos en la neuroquímica de la unidad 1. Si entendemos estos procesos químicos y luego analizamos qué pasaría si alteramos esos procesos de comunicación, bueno, vamos a llegar a posibles conclusiones del por qué se pueden volver adictas las personas a los fármacos. Tenemos nuestro organizador cognitivo del aprendizaje, que no es otra cosa más que un organizador gráfico, donde representamos la secuencia en la que vamos a ir revisando los temas más importantes de la neuroquímica y la psicofarmacología. Ya revisamos conceptos básicos de neuroquímica, ahora vamos a revisar conceptos básicos de la farmacología, psicofarmacología, y después vamos a ver la neurología de los trastornos del estado del ánimo, y al final vamos a terminar con las alteraciones neurológicas y neurodegenerativas. Recuerden que estas al final nos llevan a revisar un conjunto de datos, de información, pero finalmente están relacionadas en esa secuencia en la que estamos viendo, tanto en la secuencia numérica como en las flechas. Bueno, ahora bien, esta es la visión global de práctica, digamos, de lo que es nuestra asignatura. En la primera unidad entregamos solo una actividad, que fue un foro de reforzamiento. Todavía, si no la has entregado, la puedes enviar, no te preocupes, te la recibo. Y recomiendo que la entregues lo más pronto posible para que estés alineado con lo que estamos revisando en esta unidad 2, porque está totalmente vinculado. Si no entiendes la unidad 1 va a ser muy complicado que entiendas la 2, por eso sí va en esa secuencia el orden en que la estamos revisando. En la unidad 2 van a entregar 2 actividades. La experiencia de aprendizaje, que es un documento escrito, lo dice el icono que tenemos aquí, y el foro de reforzamiento, que es una participación principal y una retroalimentación en foro. Ya está abierto el foro, ya está activo, ya lo puedes utilizar y trabajar con calma. Y bueno, vamos a retomar un poco lo que necesitamos como fundamento para esta segunda unidad. Primero, recordemos que existe un circuito de neurotransmisión en la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Bueno, la comunicación entre dos células del sistema nervioso. Las células se llaman neuronas. Las neuronas tienen en su interior vesículas, que son estas pequeñas invaginaciones o pequeñas burbujas, si así lo quieren ver, que tienen una membrana y que están al interior de la célula. Estas pequeñas burbujas o vesículas tienen una composición lipídica igual a la membrana celular. ¿Qué es la membrana? Bueno, la piel de la célula, la capa que protege a la célula, la capa exterior. Cuando esta membrana, esta vesícula recibe una señal, inicia su migración
o su desplazamiento para llegar a la superficie de la célula, a la parte más externa, y se une a unos receptores y entonces se fusiona y libera su contenido hacia el exterior. ¿Qué contenido trae al interior esta vesícula? Bueno, son los neurotransmisores, que son sustancias que van a llevar a cabo una reacción en el espacio donde son liberadas. Estos neurotransmisores cumplen con una función específica, comunican algo, una información a la célula que las va a recibir. Ahora bien, estas vesículas se encuentran al interior. La célula sintetiza esos neurotransmisores al interior de la vesícula, los empaqueta en esas vesículas, y este grupo de moléculas proteicas que está en color naranja son receptores que cuando reciben una señal que viene del exterior o que viene de la misma célula internamente, inician un proceso de migración. Esos receptores pueden ser receptores de calcio, pueden ser receptores de algunas otras señales eléctricas o señales proteicas, y entonces inicia su migración, avanzan, llegan, se unen a la superficie, se unen a otros receptores, y esos receptores abren la membrana, la fusionan y es donde liberan todo. El canal de calcio, que es el canal de calcio no es más que una puerta de entrada, es un poro donde se abre la posibilidad de ingresar a la célula el calcio. Entra el calcio, manda la señal a las vesículas inician su migración, llegan a la superficie y liberan su carga de neurotransmisores. Todo eso ocurre en la membrana de la neurona presináptica. Le vamos a llamar presináptica a la neurona que va a liberar estos neurotransmisores. El espacio a donde los libera se llama espacio sináptico, y la neurona que los va a recibir se va a llamar neurona postsináptica. Post, después de. Entonces tenemos dos neuronas que están cercanas pero no se tocan, y el espacio que hay entre ellas dos, el espacio intercelular, se llama espacio sináptico, y ahí es donde se lleva a cabo la comunicación. Se conectan los neurotransmisores e inicia una conexión. Bueno, se reciben los neurotransmisores en la membrana postsináptica e inician una señalización al interior. Entonces tenemos ya este mecanismo, pero con neurotransmisores específicos. Dos de estos neurotransmisores son la serotonina y la acetilcolina. Recordemos, en este caso vamos a ver ya este mecanismo, pero particularmente en estos dos neurotransmisores, que es la serotonina y la acetilcolina. Tenemos el sistema nervioso central en el cerebro. Estas son las neuronas, el axón, las dendritas. La conexión entre el axón y la terminal del axón, y en esa terminal se da la conexión con la dendrita, que es la parte de abajo. Ahora, la célula presináptica, que es el axón, la parte superior, es la que va a liberar las vesículas. La membrana inferior es la postsináptica, es la que va a recibir el contenido de esas vesículas, que son los neurotransmisores, y el espacio en medio se llama espacio sináptico. Una vez que se recibe la señal por parte de las vesículas, por medio de un canal de calcio, se abre el canal de calcio, porque si se fijan aquí hubo una señal eléctrica. Veamos cómo se prende la señal eléctrica. Ahí tenemos el canal de calcio, llega la señal eléctrica, aquí está pasando, se abre el canal de calcio y entra el calcio, los iones de calcio. El calcio tiene carga positiva, 2 más, entonces va a ingresar, y ese calcio va a dar la señal
a la vesícula para decirle que ya puede migrar. Es más complejo que lo que estoy describiendo, pero en términos generales y prácticos para lo que nos sirve es que migra, llega a la superficie y libera su contenido. Ese contenido son los neurotransmisores. Esos neurotransmisores en el espacio sináptico se liberan y se unen a sus receptores en la membrana postsináptica, en la parte inferior. Ahora bien, esos receptores se abren, son canales de sodio, abren sus compuertas, son poros, y entra el sodio. Al entrar el sodio hay un potencial excitatorio, quiere decir que activa una señalización, y esto es porque al interior el sodio hace que se vuelva más positivo el espacio celular, mucho más positivo, hay una mayor carga, y entonces, como entraron muchos sodios, tienen que salir los potasios. Esto se le conoce como bomba sodio-potasio. Salen los potasios, porque también se activa la bomba potasio, y eso hace que se inhiba la señal. Aquí lo dice, una señal inhibitoria por el potencial inhibitorio, por supuesto. O sea, se neutraliza el potencial, digamos, porque la carga positiva pues se reduce al salir los potasios. Pero mientras entró el sodio se inició una señalización, un potencial eléctrico que va a migrar por todo el axón y va a llegar del otro lado y va a lanzar una señal a la siguiente célula. Tenemos varios mecanismos para utilizar una vez que se lleva a cabo esta señalización de que se une el neurotransmisor con el receptor, lleva a cabo su función. ¿Y qué le pasa a ese neurotransmisor? Ya se usó, queda en el espacio sináptico. Vamos a ver cuáles son los mecanismos o qué es lo que le ocurre a ese neurotransmisor. El primero es que puede difundirse de nuevo, o sea, vuelve a pasar de regreso. Puede ser degradado por una enzima o puede ser reciclado, que es el tercer mecanismo posible. Esto es que se reutilice ese neurotransmisor por la misma célula que lo liberó. Entonces, en el proceso de difusión, cuando entra el calcio, se activa la vesícula, se libera el neurotransmisor, se une a su receptor, lleva a cabo su función, entra el sodio, sale el potasio, y ese receptor se libera y se difunde hacia adentro, o sea, pasa por la membrana lo encapsula de nuevo, lo mete y se forma la vesícula nuevamente para que sea reutilizada en un siguiente proceso. Ese mecanismo ya formó directamente la vesícula. En el caso de la acetilcolina, tenemos que se libera la acetilcolina, se une a su receptor, se abre el canal de sodio, ingresa, y la acetilcolina se vuelve a liberar porque ya cumplió su función, se cierra el canal, y hay una enzima en el espacio sináptico que se llama acetilcolinesterasa. Esto quiere decir que esta enzima va a cortarlo en dos, por eso tiene dos colores, el acetato y la colina. La colina se vuelve a reciclar, ingresa de nuevo por canales, ingresa de nuevo a la célula sintetiza la parte del acetato, y esto lo hace mediante algunos organelos como es la mitocondria, el aparato de Golgi y demás, y la ensambla de nuevo con la colina para darnos acetilcolina. Ese es el tercer mecanismo, que puede ser el reciclado de el mismo neurotransmisor. Entonces, si se fijan, el neurotransmisor puede ser utilizado nuevamente en este proceso. La pregunta que nos hacemos es: ¿qué ocurre o qué ocurriría si nosotros tenemos nuestro mecanismo
normal de sinapsis, y se da este reciclamiento normal, como ahorita lo acabamos de ver, pero en alguno de estos puntos, aquí está el circuito de neurotransmisión, están todos los elementos que acabamos de comentar: la bomba de recaptación, el canal de sodio-potasio, de calcio, la vesícula, los neurotransmisores al interior. Aquí están los canales de sodio, los canales de potasio, el intercambio. Este es el botón dendrítico, este es el axón terminal, la parte de arriba, la parte de abajo del dendrítico o postsináptico, el presináptico y el espacio sináptico. Y el neurotransmisor en medio. ¿Qué ocurre si nosotros intervenimos con alguna sustancia exógena? O sea, de manera externa agarramos la sustancia, la llevamos a este punto de unión y en ese punto alteramos uno de estos mecanismos. Por ejemplo, intervenimos para que no entre el calcio. Bloqueamos este canal de calcio y por lo tanto ya la vesícula no recibe la señal, no migra a la superficie, no libera el neurotransmisor, no se lleva a cabo la comunicación. O mandamos una molécula exógena que nosotros diseñamos en laboratorio o que extrajimos de alguna planta, de algún lugar, y hacemos que se una al receptor del neurotransmisor. Entonces se lleva a cabo todo el mecanismo, entra el calcio, la vesícula recibe la señal, migra, libera por exocitosis sus neurotransmisores. El neurotransmisor queda en el espacio sináptico, la neurona postsináptica recibe los neurotransmisores y cuando se va a unir al receptor ya está ocupado. Y está ocupado por una molécula que tiene una unión más fuerte y que no se va a separar para que no deje unir al neurotransmisor. ¿Qué pasaría ahí? Nada más imagínenlo. Otro posible mecanismo es, está bien, bloqueo no bloqueo esta parte, bloqueo la salida del potasio. Que quede nada más el sodio, entra, pero ya no sale. ¿Qué ocurre? La señal se mantiene. O ya no solo el sodio, sino entra cloro también. Y entonces, ¿qué pasa? O ya se llevó a cabo toda la función, toda. Y ya queda el neurotransmisor, se libera de nuevo al espacio sináptico, como lo vimos, y se va a recaptar. Va a haber un reciclamiento, como lo vimos aquí. Entonces, este neurotransmisor queda en este espacio y se puede reciclar, vuelve a integrarse a la célula para que se reutilice. ¿Qué pasa si nosotros bloqueamos este canal que tenemos aquí en medio? Y entonces este canal ya no recibe el neurotransmisor, ya no lo integra, y en este espacio interno se produce menos neurotransmisor porque ya no entró el producto que había aquí. Por lo tanto hay menos vesículas. La acetilcolina, por ejemplo, que se va a volver a recaptar para reciclarse, pues resulta que aquí en medio la acetilcolinesterasa la bloqueamos, ya no la corta, ya no entra, o simplemente a la acetilcolina la bloqueamos con una molécula, le pegamos una molécula y ya nos reconoce el canal que lo va a integrar de nuevo a la célula. Aquí la corta, pero digamos que la colina, que es la que vuelve a entrar, nosotros la alteramos, le pegamos algo aquí, una molécula. Cuando quiere entrar por aquí, pues ya no puede entrar porque nosotros ya la alteramos desde aquí. Entonces ya no entra aquí, se queda atorada. O bloqueo yo este canal de entrada y ya no entra. ¿Qué pasa en todos esos casos? Eso es lo que nos tenemos que preguntar en esta unidad, en la psicofarmacología. ¿Qué pasaría si yo altero alguno de estos puntos?
con un agente externo llamado fármaco, con una molécula, una sustancia que yo diseñé para que haga específicamente esa función, una bala dirigida. Bueno, eso es lo que ustedes tendrán que comentar en su asignatura, en su actividad, perdón. Ahí nos van a decir qué creen que pasaría y cuál es el mecanismo por el cual la droga o el fármaco está afectando el circuito de neurotransmisión. Este circuito, ¿a qué nivel lo afectó? ¿En qué elemento de estos hubo un efecto y ya no se llevó a cabo la comunicación? ¿Y cuáles son las consecuencias? O cuando se unió, no lo bloqueó, sino lo activó más o lo excitó demasiado. No lo bloqueó, sino lo excitó. O tienes dos neurotransmisores, uno bloquea y uno excita. Entonces se lleva a cabo una función doble. ¿Qué es lo que está pasando? Y eso es lo que vamos a hacer en nuestra actividad. Bueno, pero para eso vamos a hacer una revisión general de qué es lo que estudiamos en la psicofarmacología. Entonces vamos a revisar cuáles son los principios básicos de la psicofarmacología, los necesarios que tenemos que entender, qué es la farmacocinética y qué es la farmacodinamia, la definición y clasificación de los psicofármacos. Esa básicamente la clasificación la pueden encontrar en los contenidos, pero sí la definición, esa pues ahorita la vamos a revisar. Mecanismos de acción de los fármacos, neurobiología de las adicciones, eso ustedes la van a poder deducir a partir de lo que estamos revisando. Y los mecanismos de acción de las principales drogas, justo esa es la tarea, que ustedes vean cuáles son. Entonces la psicofarmacología lo que estudia son los efectos de los fármacos en el sistema nervioso y la conducta. ¿Qué significa esto? Que la psicofarmacología lo que nos va a dar es qué efectos tienen los fármacos en el sistema nervioso, en este circuito que acabamos de revisar en la sinapsis, y eso cómo se ve reflejado en el comportamiento del individuo que está consumiendo o que llegó a consumir un fármaco. Todavía no estamos hablando de adicción, todavía no estamos hablando de exceso ni de déficit, estamos hablando solo del ingreso de un fármaco y un efecto. Eso es lo que va a estudiar la psicofarmacología. Las dosis, la dimensión o la cantidad que se consuma, todo eso es lo que va a estudiar, las concentraciones y demás. Y bueno, para esto pues tenemos que entender que la psicofarmacología tiene una importancia en la psicología en particular, porque ustedes pueden predecir cuando alguien está teniendo un comportamiento, ustedes pueden más o menos saber qué tipo de fármaco consumió y con eso poder hacer un posible diagnóstico para intentar apoyarlo o canalizarlo. Entonces, la psicofarmacología además tiene importancia en el campo de la investigación, en casi todas las áreas de la medicina y y bueno, lo que necesitamos es entender que la psicofarmacología utiliza conceptos mínimos necesarios como son el concepto del fármaco, que es un fármaco, para que entonces podamos entender cómo se utiliza, más bien cómo afecta ese fármaco al cuerpo, cómo el cuerpo afecta a ese fármaco y mediante qué mecanismos y cómo los podemos clasificar. Entonces, para eso, bueno, tenemos que pensar en el alcance. El alcance que tiene es inmenso. Vean nada más de inicio, es un campo multidisciplinario en el cual mínimo necesitamos tener conocimientos de neurociencia, de farmacología, de psicología y de medicina. Todo eso lo estamos revisando en esta carrera, entonces creo que lo tienen ustedes. Ya revisamos todos los principios básicos de la neuroquímica, el fundamento de la neuroquímica,
Lo demás ya es meterse a las particularidades y los detalles metabólicos, bioquímicos y demás, pero mientras ya hemos revisado los fundamentos de la neuroquímica en la unidad 1. La farmacología, en este caso, lo que vamos a revisar, lo que estamos revisando, pero aplicado al sistema nervioso. Y la parte médica, bueno, porque estamos hablando de la estructura biológica que soporta nuestro cuerpo y nuestra mente. ¿Y por qué nuestra mente? Bueno, porque en el nombre viene la definición. Se llama psicología porque viene de psique, que significa mente o alma, y logos, pues estudio de la mente, de la psique. Y psicofarmacología, bueno, la farmacología o los fármacos, cómo afectan a la mente. Entonces, el alcance que tiene, bueno, primero es estudiar y abordar el estudio de los trastornos mentales a través de mecanismos neuroquímicos y cómo los científicos pueden identificar objetivos terapéuticos y con esto, bueno, diseñar fármacos que actúen sobre ellos para aliviar síntomas o para mejorar la calidad de vida de los pacientes, así nada más. O sea, el alcance de la psicofarmacología es inmenso, ¿no? En ese terreno. Es quizá el principal en cuanto a clínica. En cuanto a investigación básica, bueno, nos permite estudiar los efectos sobre la sinapsis en particular, cómo se regula la función cerebral normal, con eso podemos entender la regulación interna. Como les decía, las sustancias no nada más, en el caso del fármaco, bueno, sí es una sustancia exógena, pero muchos de las drogas que se diseñan siempre toman como referencia las drogas endógenas, las que produce nuestro cuerpo y que regulan estos mecanismos de comunicación. No, la sinapsis no se da de manera constante y que esté permanentemente comunicándose el sistema nervioso. Hay puntos de regulación en los cuales ya no es necesario que siga excitada esa comunicación y entonces se bloquea o se detiene un mecanismo para activarse otro. O por eso se activan mecanismos que se llaman inhibitorios y mecanismos que se llaman excitatorios. Tiene que ver no solo con el potencial de membrana, sino también con algunas sustancias endógenas, neurotransmisores que se unen a los receptores y bloquean o compiten por los sitios de unión y evitan que se lleve a cabo la comunicación. Bueno, esas sustancias son copiadas o son tomadas como referencia para sintetizar algunos fármacos exógenos y que tengan una mayor eficiencia, una unión más sólida, si es que queremos que ya no se separen del receptor o si queremos que sea nada más una unión temporal. Bueno, se buscaría que cumpla con esa función el fármaco, ¿no? Se diseña con esa función. Entonces, en investigación básica, pues lo que hacemos es entender los mecanismos biológicos moleculares para entender la regulación de la función cerebral normal y eso comparado con la función patológica o de la enfermedad como tal del sistema nervioso, ¿no? Cuando algo está afectando al sistema nervioso. Y bueno, con eso también podríamos entender la plasticidad sináptica o algunos otros procesos neuronales que nos ayudan a comprender la biología del cerebro, no nada más reflejado en el comportamiento, no nada más para la aplicación clínica, sino también para comprender el comportamiento del sistema nervioso y con eso desarrollar nuevas estrategias de tratamiento para enfermedades neurológicas y psiquiátricas. O incluso, ustedes lo han visto ahora, llevarlo a otros terrenos como ha sucedido con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial surgió a partir del análisis del comportamiento
del análisis de la sinapsis, pero sobre todo de las neurociencias en general. El lenguaje es manifestación de las conexiones neurológicas. Entonces, el estudio de la inteligencia artificial se basó sobre todo en investigaciones de neurólogos, de neurocientíficos del lenguaje en particular y del comportamiento de las personas. Entonces, la investigación básica sirve sobre todo para entender la biología del cerebro y del sistema nervioso central, de las comunicaciones en su conjunto, ¿no? Entonces también para eso nos sirve. Ahora, otro alcance, bueno, es la mejora del rendimiento cognitivo, y esto para favorecer la función del sistema nervioso central en individuos sanos. ¿Cómo le haces para que no existan estas diferencias tan marcadas entre las personas, en las cuales algunos tienen una función cognitiva mucho más elevada que otros, y no nada más mediante fármacos, sino también mediante mecanismos conductuales sobre hábitos y costumbres, sobre actividades concretas que nos ayudan a favorecer el rendimiento cognitivo, pero esto solo lo vamos a entender cuando lo estudiamos a nivel básico. Entonces nos sirve para eso, también nos sirve para entender el abuso de las sustancias y las adicciones, qué ocurre en esos mecanismos, cómo podemos bloquear lo que está ocurriendo para que no se presente la adicción en los individuos, o cómo podemos generar fármacos que compitan y que eliminen la adicción en la población en su conjunto, ¿no? En todo tipo de individuos, sean individuos resistentes o individuos sensibles a ciertos neurotransmisores o a ciertos fármacos, y que podamos trabajar sobre ello de manera más segura y eficiente, con estrategias de prevención y tratamientos que nos ayuden a combatir ese problema de salud pública, ¿no? Que cada vez se vuelve más y más extendido, y además con intereses alrededor, pero sobre todo que ahora se hace mucho uso de ello por las condiciones en las que vivimos, ¿no? De aceleración, de estrés, de ansiedad, de necesidades creadas, de toda la mercadotecnia, de todas las de la forma en que vivimos en las ciudades, en las poblaciones ya cada vez con mayor estrés. Bueno, esas condiciones nos han llevado a que muchas de las personas decidan una salida para aliviar esas condiciones de ansiedad, de depresión, de soledad y demás. Las intentan aliviar con fármacos, y bueno, nos llevan a adicciones que afectan no solo a las personas, sino a todo lo que les rodea, ¿no? Entonces, fíjense, los efectos son los alcances son amplificadores. Y bueno, el otro terreno donde nos ayuda el estudio de la psicofarmacología es en la farmacogenética y la medicina personalizada. Recordemos que no todos los individuos tienen la misma sensibilidad, y no la tenemos porque nuestro historial biológico y nuestra herencia biológica determina particularidades y diferencias muy marcadas entre cada uno de los individuos. Ya vimos todos los elementos que participan en el circuito de neurotransmisión, y ya vimos que hay muchas diferencias, y ahora a eso agréguenle la densidad de receptores, la cantidad de neuronas que se desarrollaron, la cantidad de iones, por ejemplo de sodio, de potasio, de calcio, de cloro, que se encuentran en esos espacios, y la cantidad de conexiones que estamos nosotros generando a lo largo de nuestra historia de vida, leyendo, elevando nuestro análisis y nuestras discusiones internas, elevándolas a un nivel de mayor complejidad, generando mayor cantidad de conexiones entre células. Entonces
al tener mayor cantidad de conexiones, mayor cantidad o una mayor demanda de neurotransmisores, una mayor síntesis de receptores, y eso le da una diversidad más amplia al individuo que lleva a cabo este tipo de prácticas que aquel que no las utiliza, o al que hace ejercicio, o al que tiene una mayor coordinación psicomotriz, etcétera, etcétera. Las diferencias entre individuos son muy marcadas, y eso no solo es genética, no solo es herencia, sino también es el desarrollo que nosotros hacemos de nuestro cuerpo, de nuestra historia celular. Y ahí es donde viene esta discusión que había de el desarrollo darwiniano y lamarckiano. Nacemos y evolucionamos porque nos heredaron una estructura biológica, que sería Darwin, o teniendo esta estructura nosotros la modificamos y la adaptamos para poder sobrevivir. Esa sería la lamarckiana, la teoría lamarckiana, que la jirafa estira su cuello para poder comer y sobrevivir, y lo va estirando hasta el punto en que en su infancia tiene el cuello corto, y conforme va creciendo se le va estirando. Esa es una síntesis muy gruesa. No ocurre así, pero eso es lo que quería él decir, que a lo largo de la vida el mismo organismo va modificándose para adaptarse a la realidad. Y en el caso de Darwin, él decía, no, nosotros ya nos fuimos depurando y tú eres herencia de una depuración previa, y por lo tanto ya tienes la genética que te va a ayudar a sobrevivir. Si tú la heredas, desarrollas algo más y se lo heredas a tu descendencia, bueno, le estás favoreciendo que se desarrolle y que sobreviva. Bueno, aquí estamos viendo a nivel molecular, celular, estamos viendo que se manifiestan las dos partes: la herencia que ya traemos de mayor cantidad de síntesis de receptores, de proteínas y demás, y las características de las células que tenemos, de las neuronas que tenemos, pero también el cómo nosotros las hemos favorecido para que se desarrollen con mayor complejidad y con mayores conexiones neuronales. Ese estudio lo podemos hacer a través de la farmacogenética y de la mejora del rendimiento cognitivo, pero también eso nos va a permitir en la investigación básica de neurociencias, nos va a permitir tener el diseño de fármacos personalizados, y esos fármacos solamente los podemos personalizar en función a las características específicas de cada individuo, o por lo menos de las condiciones que son más comunes dentro de las poblaciones, ¿no? Entonces, actualmente ya está ocurriendo, ya tenemos que la inteligencia artificial ya empezó a diseñar fármacos específicos. Ya está ahorita, en este preciso momento, se encuentra a discusión la aprobación de un fármaco de una proteína específica que se va a utilizar como fármaco, que fue en su totalidad diseñado para por la inteligencia artificial. Entonces, en tiempo récord lo diseñó, hizo predicciones, utilizó toda la información que ya se tiene, y desarrolló una estructura que tiene una función específica. Ya está en proceso de registro, y vamos a ver qué ocurre. Seguramente se van a acelerar estos procesos de diseño de fármacos y de diseño de algunos tratamientos específicos personalizados. Entonces, no nos encontramos muy lejos de esos momentos en los cuales la medicina se va a volver personalizada, y la tecnología nos está ayudando a alcanzarlo. Ya estamos en el futuro, ya no estamos en una posibilidad, ya es un hecho. Ya nada más es cuestión de que se empiece a consolidar para que en poco tiempo ya se vuelva una práctica común el diseño y desarrollo de nuevas moléculas en poco tiempo y con una efectividad mayor a la que se diseñaba antes de manera, bueno, con los mecanismos tradicionales, ¿no? Entonces,
Para eso nos sirve estudiar farmacología y en particular psicofarmacología. Esos son los grandes alcances que tenemos actualmente. Ahora bien, ¿qué son los fármacos? Porque estamos hablando de fármacos, farmacología, psicofarmacología y demás. Bueno, los fármacos son sustancias exógenas que cuando las administramos, ya dependiendo las dosis y demás, pero cuando las administramos al organismo o a un sistema biológico, interactúan con ese sistema, en específico con receptores de la superficie celular, y llevan a cabo una acción, tienen un mecanismo de acción, ya sea a favor del organismo, ya sea en contra del organismo, o simplemente lleva a cabo un mecanismo que favorece a lo mejor otros procesos, ¿no? O que simplemente lleva a cabo un proceso y no sabemos todavía si es favorable o desfavorable, porque en ocasiones también no es el proceso mismo el que es favorable o desfavorable, sino es la intensidad o el momento indicado o las condiciones de contexto de esa célula, lo que le va a dar una orientación a favor o en contra del organismo, etcétera. Pero de que lleva a cabo una acción interna, la lleva a cabo. Ese es un fármaco. Puede haber una estructura química externa, exógena, que ingresa al cuerpo, pero que no tiene un mecanismo de acción y no lleva a cabo una función, no se une a estructuras biológicas, no se une a superficie celular, no se une a receptores y por lo tanto no se considera un fármaco. Simplemente es un agente externo y seguramente lo reconocerá el cuerpo mediante otros sistemas, el sistema inmune o algún otro mecanismo, y lo desecha o lo integra, lo utiliza, pero no es un fármaco. Porque si no, entonces el alimento podría ser considerado fármaco y sin embargo no lo es. Lo podemos tratar como si fuera un fármaco y debería de ser, eso hace la nutrición, asumir que el alimento es un fármaco y entonces consumir el que necesitas en las dosis que necesitas para cumplir con una función específica de ese alimento, y entonces ir diseñando el cuerpo que quieres a partir de lo que te alimentas. Pero la función específica del alimento no nada más es, o sea, más bien no ingresa y lleva a cabo una función sobre receptores de la célula y altera los mecanismos. No, el alimento básicamente es un insumo que le sirve al organismo para procesarlo y utilizarlo para generar energía, para generar estructuras biológicas que sirvan como reactivos para lo que necesita el organismo, pero no para modificar nada más. Y bueno, el fármaco como tal sí es una sustancia exógena, sobre todo es una sustancia diseñada de manera exógena, o puede ser encontrada en algún origen, bueno, su origen puede ser natural, en alguna planta, en algún hongo, en la naturaleza la puedes encontrar y utilizarla para llevar a cabo una función específica con los receptores en células del organismo, ¿no? Y bueno, los fármacos pueden tener muchas formas, muchas estructuras diferentes, o alguna diferencia mínima puede ser la diferencia para que tenga o no tenga una actividad en el organismo. Y esto, pues bueno, dependiendo de la estructura y la forma, es lo que le va a conferir la propiedad o mecanismo de acción, ¿no? Pueden ser, como decíamos, de origen natural o sintético, que está diseñado en laboratorio. Y sus mecanismos de acción, bueno, básicamente alteran los procesos biológicos clave a nivel celular, como son las transmisiones de señales o la actividad enzimática o la expresión génica. Como les decía, puede ser un fármaco que llegue a nivel celular, de la superficie celular, y se una a un receptor de la superficie de la membrana celular, la membrana plasmática, o puede ser a nivel intracelular, que se une y entra a la célula y dentro de la célula lleva a cabo una función, o no solo adentro de la célula en el citosol, sino llegando al citosol se une a un receptor de un organelo
lleva a cabo la función en el organelo, y si no es que todavía va más allá, entra al organelo, por ejemplo a la mitocondria, se va a uno de los canales de sodio y potasio, a la membrana interna de la mitocondria, y lleva a cabo una función al interior de del organelo, en este caso de la mitocondria, o entra y se une a una vesícula y se mete a la vesícula, traspasa la barrera, la membrana de la vesícula, y lleva a cabo una función dentro del organelo, ¿no? Entonces, si se fijan, puede ser a diferentes niveles celulares. Esos mecanismos dependen mucho de la estructura y de la forma y de todo lo que para lo que fue diseñado el fármaco. Pueden ser muy específicos, dirigiéndose a receptores, como les decía, de la superficie celular o al interior, o pueden ser mecanismos generalizados que no necesariamente se unen a un solo receptor, sino a diferentes, y llevan a cabo una función más amplificada, ¿no? Y bueno, el que sean muy selectivos o generales es lo que va a determinar la naturaleza del fármaco, no solo del principio activo, sino del vehículo que se utilice para que llegue hasta ese punto y lleve a cabo su función terapéutica. Ahora sí, esto ya lo comentamos. Ahora, ¿cuáles son las interacciones fármaco-receptor? Bueno, la mayoría, como lo decíamos, de los fármacos tienen una interacción o una unión a un receptor específico, y y dependiendo de la función del receptor, pues es lo que se va a alterar, ¿no? Si el receptor era un canal, pues va a afectar al canal, se abre permanentemente o se cierra permanentemente, o lo regula, que se abre y se cierra dependiendo del fármaco que le administramos. Entonces, esa interacción es la que va a determinar el efecto sobre la célula. Y bueno, como decíamos, se va a desencadenar una serie de eventos bioquímicos y moleculares que conducen a la modulación de la actividad celular. Puede ser una cascada de señalización interna en la célula nada más, puede no necesariamente ser una célula nerviosa, puede ser una señal eléctrica en una célula del corazón, por ejemplo, o puede ser una señal en un hepatocito, en el hígado. Entonces ahí depende del fármaco y su sitio de unión. Ahora, ¿cómo vamos a estudiar el fármaco? Porque una cosa es que ya lo diseñamos, ya tenemos una molécula, pero ¿y luego cómo se comporta? Porque sí, lo podemos tener en el laboratorio bajo condiciones controladas, pero cuando entra al organismo, estamos hablando de un universo de interacciones, de reacciones químicas, biológicas, de todo tipo, condiciones de acidez, de alcalinidad muy muy severas, sobre las cuales el fármaco se puede ver afectado, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Garantizar que el fármaco llegue a su sitio de unión final. Entonces, bueno, de inicio, la farmacodinamia es la acción de los fármacos a nivel molecular. Esto es, si asumimos que el fármaco ya está en el sitio de unión, ¿qué es lo que provoca? ¿Qué le hace a la célula? Eso es lo que va a estudiar la farmacodinámica, y eso es lo que va a estudiar, es lo que podemos nosotros empezar a revisar a partir de lo que vimos en la unidad 1, que es la estructura de la sinapsis y todos los mecanismos de la sinapsis. A ese nivel es donde va a estudiar la farmacodinamia. Entonces, se centra en cómo los fármacos interactúan con los receptores, cómo desencadenan eventos moleculares y cómo nosotros los podemos ir registrando. Y los fármacos pueden favorecer una actividad o bloquear una actividad. Cuando la favorecen se llaman agonistas. Un fármaco agonista es alguien que favorece una función, y un
la actividad de un receptor o de su sitio de unión, y cuando es un antagonista es que la bloquea la actividad, así de concreto y de directo. Ahora la farmacocinética, eso es la farmacodinamia, es lo que está ocurriendo a nivel celular, molecular, y qué le hace el fármaco al cuerpo. Ahora la farmacocinética, qué le hace el cuerpo al fármaco, o sea, el camino del fármaco en el organismo, desde que ingresa al organismo hasta que llega a su sitio de unión, porque no lo administramos por una inyección intramuscular y ya está ahí en el sitio de unión, ¿verdad? Lo podemos administrar de vía intravenosa y eso no significa que ya está en el cerebro. Tiene que ser distribuida y llegar, ¿no? Entonces depende de todo lo que ocurre antes de llegar a su sitio de unión que el fármaco cumpla o no su función. Entonces, la farmacocinética se refiere al estudio de los procesos que experimenta un fármaco dentro del organismo, o sea, cómo va recorriendo todo su tránsito por el organismo para llegar al sitio de unión. Y luego, ¿qué pasa cuando ya llevó a cabo su función? Estas etapas fueron, en el estudio de la farmacología, fueron reorganizados, fragmentados en campos de conocimiento, en diferentes etapas en las cuales se encuentra el fármaco para poderlo estudiar por separado. Entonces tenemos 4 etapas principales y son estas: absorción, distribución, metabolismo y excreción. Estas 4 etapas son las principales de la farmacocinética. En la absorción, antes de la absorción, tenemos, en ocasiones se clasifica así o se clasifica dentro de la absorción, la vía de administración. Se administra y ahí se ve si se absorbe o no. Entonces ahí viene, en la absorción viene la vía de administración, que podría ser intravenosa, intramuscular, subcutánea, sublingual, oral, y sobre todo son las principales. Una vez que se absorbe, que ingresa al organismo, se revisa su absorción, pero por ejemplo, en una administración intravenosa, pues ya entra directo a torrente sanguíneo, entonces al sistema cardiovascular. Entonces ya no pasa por la absorción, ya se absorbió directamente y ahora ya está en la distribución. La distribución es cuando ya el fármaco llega al torrente sanguíneo, al sistema cardiovascular, y a través de todo el sistema cardiovascular se lleva a los órganos y a todo el organismo. Entonces ahí ya es la distribución. Todo lo que le ocurre en la distribución, aquí es donde lo vamos a estudiar. Luego, una vez que ya llegó a los órganos y de los órganos a las células, lleva a cabo su función o no, ya llegó, ahora se va a metabolizar. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se metaboliza? ¿Cómo se biotransforma ese fármaco, esa sustancia exógena? Se lleva al hígado, se procesa en el hígado, se destruye o se transforma y se reutiliza. Todo eso lo estudiamos en el metabolismo, y después de que ya pasó por ese proceso de biotransformación, ahora se excreta. Generalmente se elimina por orina, pero también puede ser por heces fecales, sobre todo, o por algunas otras excreciones, como puede ser el sudor. Por ejemplo, en la hepatitis el sudor se pone amarillo. Bueno, pues en hepatitis ocurre eso y se ve en el sudor una sustancia específica, ¿no? Pero puede ser que se reabsorba de nuevo, ¿no? Y entonces ya no se excreta. Eso lo vamos a estudiar en estas 4 etapas. Cada fármaco tiene su propio proceso, por eso cuando llevan a registro al sistema de salud, le presentan un nuevo fármaco, pues ahí es donde le
presentan al sistema de salud los estudios que demuestran cuál es el camino que recorre y si ya está validado que llegó a tener una función específica el fármaco y no provocó un daño. Entonces todos esos estudios los tienen que presentar y validar, y por eso es un proceso largo. Cuando en alguno de los puntos no se valida o se quieren saltar, eso es un daño impresionante y el sistema de salud tendría o tiene que tener medidas en contra de esas farmacéuticas. La mayoría de las farmacéuticas ya tienen muy controlado esto, llevan a cabo todos sus estudios mediante mecanismos de farmacocinética y farmacodinamia muy muy estrictos, invierten grandes cantidades, pero cuando logran sacar un fármaco nuevo, pues las ganancias también son inmensas, ¿no? Ahora, los procesos que determinan la concentración de un fármaco en el cuerpo y su eficacia y su duración de acción es lo que va a estudiar la farmacocinética, ¿no? Ahora bien, esos procesos son estos 4 que mencionamos, básicamente lo que les acabo de comentar. Absorción es mediante el proceso mediante el cual el fármaco ingresa al torrente sanguíneo. Por ejemplo, en la vía de administración oral, pues lo consumimos, llega al estómago, se enfrenta a toda esa acidez del estómago, a los ácidos biliares y demás, y después ya es absorbido y llega a torrente sanguíneo. Si resiste el ataque de la acidez del estómago, bueno, puede continuar, ¿no? Si es que su objetivo es llegar a otro órgano. Si el objetivo era llegar al estómago, bueno, pues ahí va a llevar a cabo su función. Luego ya está en torrente sanguíneo y se distribuye, alcanzando tejidos y órganos diana y demás. Después ya que se unió y llevó a cabo su función, o que no se unió y que pues llegó a otro órgano que no le correspondía, entonces ya después se regresa, se manda al hígado y en el hígado se lleva a cabo el proceso de descomposición o de transformación o de reabsorción, ¿no? Normalmente el hígado se hace cargo de todas las sustancias o moléculas tóxicas del cuerpo. Por eso el alcohol en exceso destruye el hígado directamente, porque el hígado es el que se encarga de transformarlo. Entonces tomar alcohol pues acaba llevando al hígado a la muerte celular programada, que es por apoptosis o por necrosis directamente, y ahí ya tenemos procesos hepáticos muy muy severos. Y la excreción por medio de la orina, ¿no? Sobre todo, y las heces. Ahí vamos a medir la cantidad de fármaco que se libera o sus metabolitos que se excreta, se mide en la orina, la cantidad que se consumió, la cantidad que se excretó y la cantidad que ya no identificamos entre esos dos pasos es la que se utilizó en el interior del organismo. Entonces ahí es donde analizamos estas diferentes etapas y podemos determinar cuál es la concentración más adecuada para que lleve a cabo una función. Si le dimos en exceso, vamos a tener una cantidad de metabolitos excedentes en la excreción en la orina. Si le damos una cantidad mínima, seguramente no tenemos metabolitos, pero vamos a ver un efecto. Eso depende mucho del fármaco y el potencial que tiene. Y bueno, aquí tenemos lo que comentábamos, lo que estudia la farmacocinética y la farmacodinámica. Básicamente la farmacología se estudia por 2 grandes campos, que se utiliza la PK porque es Pharmacokinetics con K, Kinetics, farmacocinética y farmacodinámica. Ya dijimos, la farmacocinética básicamente y sobresintetizado es lo que el cuerpo le hace al fármaco, y la farmacodinámica es lo que el fármaco le hace al cuerpo o a la célula en específico. La farmacocinética tiene varios mecanismos, sobre todo los mecanismos de entrada y de salida, que es desde la entrada, la absorción, la distribución
y de salida el metabolismo y la excreción, ¿no? Entonces, aquí, como les decía, se considera al inicio la administración, que es la absorción, básicamente. En otros casos la consideran integrada. Absorción es la administración. Luego, desde la absorción pero a veces no se absorbe, aunque lo inyectes no llega, ¿no? al torrente sanguíneo. Entonces, por eso sí se tendría que estudiar por separado. Luego la distribución en torrente sanguíneo, en sistema cardiovascular, y hasta ahí son los 3 primeros procesos de entrada. Y ya para que salga el fármaco del cuerpo viene la biotransformación o metabolismo y la excreción para que pueda ser eliminado. Entonces la farmacodinámica tiene varios mecanismos de acción que pueden ser unión a receptores, sobre todo de membrana celular, y puede ser también de organelos. Los cambios físico-químicos o genéticos que lleva a cabo, por ejemplo, cuando se une al interior del núcleo de la célula y afecta el DNA, o incluso puede llegar a la destrucción celular, que es lo que busca un fármaco en células cancerígenas, por ejemplo, ¿no? Y se puede medir también por el efecto, si es agonista o antagonista, o agonista inverso. Agonista cuando favorece una función, antagonista cuando la bloquea, y el agonista inverso que favorece un bloqueo seguramente. Ahora, la afinidad y la potencia es la magnitud con la cual lleva a cabo su función el fármaco en el sitio de acción, y los efectos adversos, que es la toxicidad. Todo eso se estudia en la farmacodinámica. Eso es lo que ustedes tendrían que investigar de su fármaco, la droga que ustedes están eligiendo, que le está afectando a su paciente, ¿no? Y bueno, todo esto lo tendrían que ustedes, si quieren profundizar, bueno, les recomiendo que revisen este tipo de terminologías, porque es lo que les va a ayudar a entender este tipo de estudios, ¿no? Ahora bien, ya vimos todo el proceso de biotransformación y de uso de los fármacos. Ahora sí, podemos trabajar sobre nuestras actividades. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a hacer una actividad, dos actividades. Una, que es la experiencia de aprendizaje, que es un documento que ustedes entregan, de preferencia en PDF, para que no sea alterado y para que se revise con su propia autoría. Acuérdense, a su documento pónganle una portada con todos los datos de identificación para que los reconozca que es de ustedes, y luego pónganle una introducción para que ahí nos digan de qué va a tratar su documento. Más adelante desarrollen las indicaciones como se les pide aquí, y al final pongan su conclusión y sus fuentes de información. Esa sería la estructura principal de su documento. Ahora, ¿qué dicen las indicaciones? Bueno, van a leer contenidos de la unidad 2, todo lo que acabamos de revisar. Van a investigar más información sobre esos contenidos, y en un documento van a describir las características farmacocinéticas del fármaco, o sea, la absorción, distribución y eliminación de ese fármaco. ¿Dónde lo encuentran? Pues sobre todo en la farmacopea. Ahí van a encontrar, esto lo tienen que describir, todas las compañías farmacéuticas tienen que describir en la farmacopea, tienen que describir estos mecanismos de absorción, distribución y eliminación. Busquen la farmacopea en línea, y ahí busquen el fármaco que ustedes están revisando, y ahí les va a decir cuáles son los mecanismos de farmacocinéticos. O en el vademecum farmacéutico. Ese es más, es menos específico porque la farmacopea es más para farmacéuticos. Pero el vademecum farmacéutico les va a decir todos los mecanismos farmacocinéticos y farmacodinámicos que tuvo que aprobar el fármaco para poder ser liberado
y para qué se utiliza, ¿no? Cómo afecta al organismo. Entonces ahí pueden encontrar rápidamente toda esta información. Ustedes elijan el fármaco y ahí lo buscan. Vademecum farmacéutico. Traten de que sea el más actualizado, pero finalmente si es un fármaco que fue registrado hace algunos años, pues lo van a encontrar en cualquier edición. Ahora, una vez que encuentren esta información, regístrenla en su documento e identifiquen sobre qué circuito de neurotransmisión actúa el fármaco. ¿A qué se refiere? Bueno, que se vayan a al circuito de neurotransmisión y que digan, bueno, primero identifican el circuito de neurotransmisión, si está afectando a la acetilcolina o al GABA o a la serotonina, a cuál neurotransmisor está afectando. Entonces nos vamos a ir principalmente aquí, al circuito de neurotransmisión. Ustedes van a identificar primero a qué circuito está afectando, de qué neurotransmisor, y luego ahí mismo a qué nivel lo está haciendo, si está afectando a algún receptor de estos, algún canal iónico, un canal de calcio, de sodio, de potasio, de cloro, de un receptor de una cascada de señalización específica, una bomba de recaptación, un poro de entrada, o un receptor, por ejemplo aquí, una proteína de unión a vesículas. ¿A qué nivel se está uniendo ese fármaco y está afectando este circuito de neurotransmisión? Eso es lo que van a decir en su actividad. Van a buscar eso. Bueno, primero van a dibujar ese canal de ese circuito, lo dibujan o lo representan con una imagen como esta. Pueden agarrar una imagen que ya existe y la modifican para que la ajusten al circuito del específico que ustedes identificaron, o la pueden hacer ustedes, pero sí lo tienen que representar, es lo que está pidiendo la actividad, y luego decir a este nivel y está afectando este sitio de unión y esta comunicación. Y luego, ya que lo representan con esquemas, el paso a paso del mecanismo de acción del fármaco, o sea, tienen su circuito y entonces ya dicen, se une aquí, después lleva a cabo este bloqueo, luego cuando se libera la sinapsis, entonces, cuando se libera el neurotransmisor y se va a dar la sinapsis, pues está bloqueado tal receptor y por lo tanto ya no hay unión entre el neurotransmisor y el receptor y por lo tanto ya no se continúa con la señalización hacia la célula postsináptica. O se libera el neurotransmisor y en el espacio sináptico el fármaco se une al neurotransmisor, lo altera y por lo tanto ya no es reconocido por el receptor postsináptico y por lo tanto ya no lleva a cabo la función. O es bloqueado el canal de sodio-potasio y por lo tanto no se da la hiperpolarización, o la despolarización o la repolarización no se da y por lo tanto no se da la señalización eléctrica. O no se bloqueó el canal de sodio, de calcio, y por lo tanto no entra el calcio, no se activa la señalización para que la vesícula viaje, migre hacia la superficie, libere el neurotransmisor e inicie el proceso. Eso es lo que van a tener que explicar aquí, lo que ya comentamos al inicio. Lo representan en esquemas y después escriban una conclusión. Ya ustedes ya vieron todo el proceso, ya vieron cómo entró el fármaco aquí en la absorción y distribución y eliminación. Ya vieron, ya lo mencionaron, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se elimina, cuál es la vía de administración y demás. Y ya vieron a qué nivel celular afecta. Ahora sí, digan aquí en su conclusión, hagan un análisis de esa información. No nada más digan, no, pues estuvo muy bien, me gustó mucho, no. Digan, ingresó, afectó estos canales, no se dio la comunicación. Luego entonces yo considero que se está bloqueando esta comunicación y ese neurotransmisor era
activaba, no sé, la depresión del paciente. Por lo tanto, el paciente se siente deprimido, pero es porque está siendo afectado a nivel celular por este tipo de receptores, neurotransmisores, fármacos, etcétera, etcétera. Y está sangrando porque el fármaco afectó a ciertas células que las destruyó antes de llegar a su sitio de unión, o su hígado está así, así, etcétera, etcétera. O sea, dependiendo de lo que ustedes ya leyeron del fármaco que eligieron, de la droga que eligieron, hagan el análisis y mencionen una conclusión relacionada con Cherry, relacionada con el paciente que llegó a ustedes y que está consumiendo esa droga que ustedes consideran que está consumiendo, y que por eso tiene alterado el estado de ánimo, por eso tiene alterado su condición de salud. Y hagan el análisis: la consumía porque el nivel de estrés es muy elevado, sentía que ya no funcionaba bien, estaba muy alterado, decidió consumirla por sí mismo y entró a este proceso en el cual ahora no lo controla y necesita que lo ayudemos, ¿no? Y nos damos cuenta que le afecta a este nivel, y ahí describan todo lo que ustedes están observando con esta investigación. Sí, pongan sus fuentes de información para que tenga fidelidad lo que están diciendo, ¿no? Ahora, en el foro de reforzamiento ustedes van a leer los contenidos y particularmente la neurobiología de las adicciones y los mecanismos de acción de las principales drogas de abuso. Eso es lo que van a leer en contenido. Van a investigar información de diferentes tipos de drogas y van a elegir una que ustedes consideran que Sherry está consumiendo, ¿no? Puede ser la misma del anterior ejemplo. Investiguen los efectos que desencadena esa droga, ya los efectos en el comportamiento y demás, también a nivel biológico. Y a partir de esa investigación, pues respondan a estos puntos, ¿no? ¿Cuál es el nombre común y cuál es el nombre de la droga seleccionada? Lo mencionan ahí, describen los cambios neurobiológicos que puede estar experimentando Cherry al consumir esa droga y por qué se está volviendo adicto a esa droga que seleccionaste. ¿Cuál crees que sea la causa de esa adicción? Una posible causa puede ser, por ejemplo, ¿no?, que está bloqueando ciertos canales que le provocaban dolor, ya no le provocan dolor, y entonces cuando siente dolor pues la consume, entonces cada que tiene dolor tiene la necesidad de consumirlo. Al rato sus mecanismos de control del dolor ya no son suficientes y ahora necesita la droga, por decir un ejemplo, ¿no? O algún otro efecto que, dependiendo de la droga que ustedes eligieron, es lo que van a determinar aquí. También van a describir los efectos de conducta de Cherry y y argumenten por qué eligieron esa droga para el caso de él. Argumentenlo con todo el contexto de él, con todos los efectos, con el incidente crítico. O sea, tienen que integrarlo para dar un argumento sólido y muy válido en este espacio. Y ahora sí, a partir de ese análisis, de ese trabajo que ya hicieron en los puntos anteriores, respondan estas preguntas detonantes. No es que pongan pregunta, respuesta, pregunta, sino que hagan una construcción de un texto donde digan: si todas las personas pueden desarrollar un trastorno de consumo de sustancias de forma similar, o sea, todos se comportan igual ante un mismo fármaco. Si tú le das ese mismo fármaco a mucha gente o a varias personas, ¿se van a portar igual? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Eso es lo que tienes que decir. Tienes que argumentar por qué. Acuérdate, eso lo mencionamos.
tiene que ver mucho con la historia celular de cada quien, con el desarrollo celular de cada quien, con la evolución de la célula y sus receptores y sus necesidades, pero también tiene mucho que ver con el contexto, el previo que ayudó a evolucionar ese sistema nervioso, a esas células y sus receptores, pero también el contexto actual. Si con esa evolución que tuvieron previamente están preparados para resistir a los fármacos y no se vuelven adictos, o son muy sensibles a las adicciones porque sus receptores son sensibles a ese tipo de fármacos, ¿no? No sé, el argumento lo sacarías a partir de la investigación que hiciste, el por qué sí o por qué no reaccionan igual todos los individuos que consumen un mismo fármaco. Y ahí tienes que revisar qué papel juega la herencia en las adicciones. La herencia biológica, esa es la idea, que ustedes hagan un análisis de la estructura biológica, pero también yo digo que le agreguen la evolución del organismo ya desde que nacieron hasta el momento en el que se encuentran, porque como lo comentamos al inicio, una cosa es que te hereden una estructura biológica y otra cosa es que tú la desarrolles con mayor complejidad a partir de tus hábitos y costumbres, a partir de tus prácticas, del uso constante y en mayor demanda de tu mente y de las estructuras mentales, de tus neurotransmisores como vasos comunicantes, de que estás muy habituado a leer, a hacer análisis complejos, a estudiar, a debatir, a construir argumentos y demás. Si tú ejercitas permanentemente eso, la memoria, la solución de problemas complejos y demás, por supuesto que estás haciendo uso de todo tu sistema nervioso y por lo tanto desarrollándolo con mayor cantidad de conexiones, con mayor cantidad de receptores y con una mayor liberación de neurotransmisores que compiten con mayor cantidad, en mayor cantidad los endógenos con aquellos exógenos que estés consumiendo. Entonces ahí te puede dar una posible señal de cómo funcionaría un organismo mejor equipado que otro, ¿no? En términos biológicos, bioquímicos, metabólicos, neuroquímicos, etcétera. Entonces yo creo que por ahí puedes ir analizándolo para brindar una respuesta a las preguntas detonantes y fundamentar muy bien tu participación en el foro y ponerle al final tus fuentes de información. Una vez enviado esta primera participación, retroalimenta a alguno de tus compañeros de las otras participaciones y entonces tu calificación contará con tu participación principal, contará un 80% y el 20% restante será para tu retroalimentación. Entonces, ahora sí, pasemos a y para que elabores tus participaciones y tus actividades, sí te pido que revises con detalle lo que se te va a evaluar. Esto es lo que se espera de tu participación, que ahí aportes toda esta información y de manera profunda y coherente y constructiva para que entonces esto, si lo envías con esta información y con esta estructura, bueno, aquí ya tendrás 80 puntos. Garantizas tus 80 puntos. Entonces antes de enviarla, revisa y palomea si estás cumpliendo con todo esto y entonces ahora sí lo envías. Y cuando construyas tu retroalimentación de alguna participación, también construyela muy sólida, que aporte información, no nada más que felicite o que esté de acuerdo, sino que aporte información nueva, que aporte conocimiento para que entonces merezca el otro 20% de calificación.
Ahora sí, vámonos a las preguntas y de ahí vamos a revisar si necesitamos desarrollar más el tema o lo dejamos aquí. Ya, a lo mejor surgiría una duda o dos, pero hasta ahorita pues sí, sí me quedó, pues claro, profesor, gracias. Excelente. Bueno, este, les voy a compartir estos videos como para que hagan una revisión ustedes también, pero sí les recomiendo que hagan búsquedas por su cuenta y, y asocien la neuroquímica con la farmacología para que entonces les quede más claro y puedan desarrollar los argumentos más precisos, porque si no lo hacen así, si no llevan un método para construir su actividad, van a poner argumentos, o más bien no argumentos, comentarios que no tienen conceptos relacionados con la asignatura, que es lo que ocurrió con las participaciones en el foro. Hubo muchas participaciones en las que ponían una respuesta genérica que bien podría servir en cualquier asignatura o en cualquier pregunta asociada a la psicología. Si yo les preguntara cómo les ayuda a saber sobre la sinapsis y me dicen, bueno, es que pues nos va a ayudar para poder, bueno, nosotros vamos a entender cómo vamos a ayudar al paciente. Sí, eso también, para eso también le sirve un taller de ansiedad, para eso también le sirve cualquiera de las asignaturas que estamos viendo en la carrera, ¿no? Sin embargo, si empiezan a utilizar los conceptos que estamos revisando en esta asignatura, entonces ya van a ser más específicos en sus observaciones y en sus comentarios. Es básicamente lo que yo les recomendaría. Siempre apóyense en los conceptos que estamos revisando, en particular en la asignatura, pero en particular en la unidad. A ver, dime, Jair, puedes abrir tu micrófono. Sí, hola, buenas noches, profesor. Yo tengo una pregunta. Al elegir un fármaco, el circuito de neurotransmisión, solamente yo identifiqué dos. No sé si sea correcto, hacer un esquema nada más con dos, con dos neurotransmisores o en este caso puede orientar. Perdón. Sí, si tú eliges ese circuito e identificaste que el efecto es sobre dos neurotransmisores y el mecanismo de acción sobre sobre el proceso de esos dos neurotransmisores, es válido, incluso me parece que está bastante bien, pero sí tienes que decir cómo afectó a esos dos neurotransmisores y lo hizo a nivel de receptor, a nivel de enzimas, a nivel de moléculas, a nivel de vesícula, o en el reciclamiento, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en ese circuito tú tienes que decir, afecta a estos dos neurotransmisores, en este primero hace esto, esto y esto, y en este otro hace esto, esto y esto. Lo activa o lo inactiva, lo bloquea más bien. Entonces es excitatorio o lo bloquea. Y esos dos, en este caso, si son dos neurotransmisores, la combinación de los dos y la función de cada uno, cómo se va a manifestar en la conducta. Eso tú ya lo puedes deducir, o si no lo deduces, de todos modos lo puedes investigar y ya te va a decir. Se cree que como bloquea más en este canal de neurotransmisión, pero en este menos, entonces el efecto se nota de tal forma en la conducta. O si se le pone un antagonista a esa droga, pues en automático se anula el efecto y entonces se logra estabilizar al organismo, ¿no? Eso justo es lo que tú tendrías que explicar en tu conclusión. Pero si te fijas, ya se vuelve muy interesante porque entonces ya conoces el fundamento de lo que le está pasando en relación a un fármaco. Entonces, ya tienes pues un 60-70% avanzado. Ya lo demás es
investigar para que tus conclusiones sean muy precisas, ¿no? Y eso sí, trata de darlo con los conceptos, o sea, busca los conceptos que están asociados a ese proceso y descríbelos en tu conclusión, ¿no? Y bueno, en las diferentes etapas dibuja el circuito, lo que te piden las indicaciones, pero me parece que está muy bien. Con 2 es suficiente, es más, yo diría está bastante bien. En ocasiones nada más afecta a uno y en ocasiones pues es un conjunto de varios, ¿no? Entonces, sí, va muy bien. Eh, mm, bueno, no sé, hasta ahí, no sé si respondí tu pregunta, Jair. Sí me orientó bien mi esquema. Y tengo otra duda nada más. Si ¿cómo se llaman? Mis dos neurotransmisores, Ajá. ya igual identifiqué los receptores, que igual son 2. Entonces, olvidé mi duda, olvidé mi pregunta, pero sí me orientó. Gracias, profe. Muy bien, si te surge de nuevo, ahorita lo comentas en lo que vemos las preguntas de sus compañeras. A ver, Laura, dime. Profesor, el mecanismo de acción de mi fármaco lo hice a mano y metí la imagen. ¿Está bien o lo hago a computadora? No, está bien, está bien. ¿Sí? Mira, lo importante es que demuestres que, que aprendiste lo que te está pidiendo las indicaciones. Si lo haces a mano, está bien. Si lo haces en computadora, está bien. De preferencia, sería conveniente que vayas desarrollando con el tiempo y con calma tus habilidades digitales o tecnológicas, pero aquí lo que nos importa es que hayas entendido el tema y que demuestres que lo entendiste. Entonces, si ya hiciste tu circuito y lo hiciste a mano y demás, está bien. Eh, lo agregas dentro de tu documento y lo describes como se te pide. Perfecto. Incluso en el foro hubo quien decía que no, pues como no sabía utilizar herramientas tecnológicas, no lo había podido hacer y no, lo puede hacer a mano y tomarle una foto y subirlo. Con confianza no tengo problema con eso. Eh, a ver, ¿quién es Gilberto? Si gustas puedes abrir tu micrófono. Es Gilberto Portugués. Sí. ¿No funciona tu micrófono? Es que tienes la mano levantada, Gilberto. Bueno, si en algún momento consideran pues que necesitan que nos volvamos a reunir y que platiquemos algo en específico, lo podemos hacer con confianza. Me lo indican, me lo mandan por mensaje, por correo o en los foros y entonces organizamos otra reunión. Aquí lo importante es que a ustedes les quede claro lo que estamos revisando. Si se fijan es muy interesante, muy, muy interesante, porque entonces ya no están utilizando solo técnicas para ayudar al paciente, solo técnicas en psicología, sino también en psiquiatría y medicina, porque la farmacología sobre todo la utilizan los psiquiatras. El psicólogo todavía no tiene, digamos, la autorización para utilizar fármacos. No lo necesita. Su actividad no requiere de fármacos. Cuando eso ya ocurre, se canaliza con un psiquiatra. Pero ya al ser una especialidad, pues ya él puede recetar fármacos y de este tipo de fármacos que ya son de un nivel más severo y más delicado. Pero es bueno saberlo porque es auxiliar en su función. Ustedes con esto tienen certezas mucho más sólidas que incluso lo que la terapia directa y la entrevista directa les puede dar, ¿no? Entonces, si se fijan, es sumamente interesante y muy mecánico, muy, muy mecánico. Nada más hay que como meterse un poquito a ver cuáles son los procesos que están gobernando este tipo de conductas y este tipo de mecanismos a nivel molecular. Por eso se llama mecanismos, son mecánicos.
Bueno, entonces no sé si tengan alguna otra duda y si no, bueno, lo dejamos aquí. Este, lamentablemente se me pasó ponerle grabación, pero voy a tratar de grabarlo aparte y lo complemento con esta parte y se los envío. Pero me parece que ya con esto podemos dar por entendido que les quedó claro y espero sus trabajos. Traten de mandar la mayor cantidad de trabajos, bueno, la mayor cantidad de ustedes manden sus trabajos y se los voy a calificar en cuanto los envíen. Si quieren eh, modificar su documento, me tienen que decir para que yo abra la segunda versión, que puedan entregar una segunda versión ya modificada para que mejoren su promedio. Y solo hasta que ya la tienen modificada me avisan, porque si lo abrimos, lo dejamos en borrador y ustedes no la envían, va a quedar como no calificada. Y entonces el aula lo va a registrar como que ustedes ya enviaron su tarea y no se les calificó, pero no es eso, es que se les volvió a abrir. Entonces, si les pido avísenme si consideran que pueden mejorar su tarea y se las abro y la volvemos a calificar. En el caso del foro, ahí pueden estar participando todo el tiempo. Ese no se cierra. Entonces pueden participar una o varias veces y mínimo deben de tener 2, como ya lo comentamos, pero sí ahí pueden mejorar el promedio en función a las participaciones que hagan. El documento solo lo pueden enviar una segunda ocasión y ya, porque el aula así lo permite. Entonces sí les pido que antes revisen, se califiquen a sí mismos, vean la rúbrica o los criterios de evaluación y ustedes mismos evalúen para que digan, pues veo que me merezco tanto, entonces ahora sí ya lo mando, o me faltó tal cosa, bueno, lo depuro y ya lo mando, ¿no? Pero sí, váyanse acostumbrando a ese tipo de estrategias para que todos sus trabajos, no solo en esta asignatura, sino en todas las asignaturas, les garanticen un buen promedio y además, pues sí demuestren lo que ya aprendieron, porque luego llega a ocurrir que sí entienden y sí les quedó muy claro el tema y ya lo dominan, pero no supieron demostrarlo en sus actividades. Y la actividad no va a reflejar lo que realmente saben porque no la supieron hacer. Háganla en base al instrumento de evaluación. Bueno, esa sería mi conclusión. Creo que con esta sesión logramos aterrizar muchas de las dudas que tenían y ahora sí ya pueden ustedes ir y trabajarlo en sus documentos. Si me comentan aquí que sí les gustaría que se hiciera una siguiente sesión. El día 5, el viernes. Bueno, vamos a organizarnos, pero sí sería bueno que ya empiecen a mandar sus trabajos para que si hacemos una para ese día, por lo menos ya tengamos algo sobre qué trabajar. O sea, no solo contenido teórico, sino también para que yo, al ver sus trabajos, ya les pueda decir, miren, mejórenle aquí antes de que les ponga una calificación, o tengan cuidado en estos otros datos, pero ya viendo lo que ustedes mandaron. Si no envían sus tareas, pues no tengo sobre qué comentarles y cuando ya las estemos calificando ya se terminó la unidad y pues ya no tuvo sentido, ¿no? Entonces, la vamos a programar. Pero por lo pronto sí hagan sus tareas y traten de enviarlas a más tardar mañana o el mismo viernes temprano para que ya tengamos materia de trabajo. Cuídense mucho y cualquier cosa seguimos en contacto por la plataforma y por el correo electrónico. Sí, a ver, ¿quién? Yo, Pati. Buenas Pati. tardes. Sí, adelante. Nada más rápido, ¿nos vas a llegar la grabación el día de hoy, más o menos, o el día de mañana? Mira, como no se grabó, es que al inicio no le puse grabar, entonces nada, hasta hace un momento empezamos a grabar, entonces tengo que volverla a hacer. Voy a tener que volver a dar la sesión, grabarla otra vez para que la tengan a la mano. Y yo espero que para mañana ya esté.
¿Podría, por favor, compartir, por favor, nos podría compartir sus diapositivas? Bueno, sí, me parece bien. Sí. Te las comparto, esas sí se las comparto ahorita. Se las mando de una vez. Y y algunas recomendaciones de videos y demás. Yo les recomiendo que se regresen a ver la segunda de la unidad 1, la segunda sesión. Y con eso van a tener mucha claridad. Otra cosa es, el problema es que en los videos nada más. En esa sesión se grababa la pantalla, pero como era directamente en la presentación, pues no se lograba ver el video. No sé por qué, cuando ya vi la grabación resulta que no se veía el video. Aunque estaba corriendo y durante la sesión se estuvo viendo, pero en el caso de la grabación no lo recuperó. De todos modos, esos videos están en línea, entonces se los mando y ya ustedes los complementan. Pero sí regrésense ahí porque ahí se ve todo lo que explicamos y que hoy retomamos, se ve con mucha precisión. Se ven, por ejemplo, los canales de calcio y cómo el GTP se une y cómo se separan las subunidades en la membrana y cómo entra el calcio y demás, ¿no? Entonces, todo ese proceso molecular, pues ahí lo revisamos con más detalle. Con eso les va a servir mucho más para que entiendan lo que van a revisar hoy. Pero bueno, de todos modos, les mando la presentación, no se preocupen. Es más, les voy a mandar las 3 presentaciones. Bueno, 2, porque la primera la usamos 2 veces. Las presentaciones que he utilizado se las mando para que las tengan de referencia. Y espero que les sirvan. De todos modos, si quieren el viernes volvemos a hacer otra sesión. La voy a organizar. Bueno, no sé si con eso resuelvo tu solicitud. Sí, profe, muchísimas gracias, profe. Cuídense mucho. Entonces, por favor, ya vayan metiendo mano a su tarea y vayan trabajando, y las dudas que les surjan me las hacen llegar. Bueno, cuídense mucho, nos estamos viendo y seguimos en contacto en plataforma. Sí, profesor, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.